Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias por compartir este maravilloso evento. Es cierto que las neurociencias en los últimos y más recientes estudios han demostrado varias teorías muy interesantes y muy novedosas, como por ejemplo la construcción del sí mismo, la importancia de ejercitarse en la habilidad de granular emociones, la teoría de las emociones mismas. Antes se pensaba que veníamos con un paquete completo de emociones. Ahora sabemos que eso todo depende del entorno, de la educación, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con los que todos esos orígenes está la palabra. Todas estas teorías novedosas que nos están dando a conocer los neurocientíficos se asientan sobre la. Esto es de una importancia, de una magnitud, de una profundidad que nos llena el corazón, el alma y el cerebro. Y, por ejemplo, para empezar a degustar eso que está ocurriendo desde antes, mucho antes de nacer. Cierren los ojos por un momento o no, no importa, pero vamos a soñar. ¿Qué pasa cuando oímos la palabra nefelibata? A nosotros que hablamos nuestro idioma, que conocemos el lenguaje, que no somos tan iniciantes como los niños. Nefelibata, un soñador que no puede aterrizar. ¿Qué pasa cuando oímos la palabra melifluo? Es que solo el sonido se trata de un sonido hermoso. Ataraxia, imperturbabilidad, serenidad, iridiscencia. Eso que ocurre cuando el sol cae sobre una gota de agua y la vuelve iridiscente. Se ven todos los colores del arco iris. O la palabra inmarcesible, que no puede marchitarse. Mundos se nos abren, qué puertas se nos abren, qué espacios mentales de sentimientos y de conocimientos se nos abren. O, por ejemplo, ¿qué decimos sobre el interés que podría tener aprender un nuevo idioma, un idioma imaginario? Se llama Tokipona. Tiene 120 palabras compuestas porque se hacen en base a que se van uniendo, se van dando los significados. Y esas palabras casi todas tienen dos sílabas. Algunas llegan a más, pero casi todas son de dos sílabas. Son solo 14 letras. ¿Qué puede pasar en nuestra cabeza hablando con Japona? Significa persona buena conmigo. Palabras compuestas que traen conceptos y los unen para un lenguaje nuevo. Okipuna. Esa es la conversación de esta tarde. Vamos a hablar desde la importancia de la palabra para nosotros hacernos humanos. No solamente hombre que camina, hombre que piensa, Homo sapiens, sino hombre que sabe que piensa, Homo sapiens sapiens. ¿Cuál es el valor, el peso y la importancia? Desde muchísimo antes de nacer, desde las generaciones humanas que estuvieron antes que nosotros y durante toda la vida que nos toca a cada uno. Para ello recibimos en el set a dos personalidades que han dedicado su vida a estos estudios y a investigar y a aprender de ellos. Mónica Burbano de Lara, ella es profe, se ha dedicado toda su vida en diferentes o en varios o en todos los niveles educativos, ha dedicado a eso su alma y desde la promoción de la lectura, el desarrollo del pensamiento y el diseño curricular. Es coordinadora académica de una institución educativa, pero además es docente de la Universidad Mina Simón Bolívar y en la Universidad de Cuenca. Bienvenida, Mónica, gracias por estar con nosotros. Luego va a hablar el doctor Luis Arocha Mariño, que es un doctor en medicina con estudios de lógica, filosofía y varias técnicas vanguardistas de cambio humano, especializado en psiquiatría y con un desarrollo propio de cómo el cerebro codifica la experiencia del mundo y la mete aquí adentro, la conecta en nuestras cabezas, neurocódex. Bienvenidos entonces nuestros panelistas, bienvenido nuestro público y Mónica, te escuchamos.
Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero felicitarles por haber logrado mantener la feria, aún en esta época de virtualidad que nos ha tocado. Es muy grato saber que se pudo todavía disfrutar de este evento. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este tema tan interesante e importante de la relación entre el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la lectura, especialmente enfocado en los niños más pequeños. Les voy a permitir poder compartir la pantalla para compartir una presentación cortita sobre el tema. Bueno, entonces voy a comenzar con esta idea sobre la relación entre inteligencia y pensamiento. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, creo que exactamente estamos hablando de eso, del desarrollo de la inteligencia de los niños y las niñas. Ahora sabemos que no nacemos con una inteligencia ya dada, así como nacemos con un color de ojos o nacemos con un color de cabello, pues no nacemos con una inteligencia ya estática y fija que se va a quedar así. Más bien esta inteligencia es un potencial, es una capacidad inmensa que tiene cada ser humano y que tiene que desarrollarse, que se tiene que pulir como un diamante en bruto. Me gusta a mí esta imagen de que es un diamante en giga inmensamente valioso que debemos pulir, o también como una semilla que tiene que germinar y florecer. Ahora, ¿cómo germina esa semilla? ¿Cómo se pule esa inteligencia? A través del pensamiento. Mientras más pensamos, creo que nos podemos volver más inteligentes. Por eso ahora los educadores les decimos nuestra función es hacer pensar a los niños. Y creo que como papás, como mamás, como cuidadores, nuestra función, una de las más importantes, la más importante es amar a los niños, pero tal vez la segunda más importante es hacerles pensar, hacer que utilicen su inmensa capacidad cognitiva, intelectual, para que puedan desarrollar su inteligencia. Y lamentablemente a veces hacemos al revés, les damos pensando. Perdonen que use esa experiencia muy ecuatoriana, pero es lo que debemos evitar, darles todo pensado, darles todo comido, más bien al contrario, invitarles a pensar. Y ahora la relación entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Si pensando nos hacemos más inteligentes, ¿cómo pensamos? Esencialmente, el pensamiento ocurre en el cerebro en la interacción entre dos elementos. Todas esas representaciones del mundo que construimos cuando un bebé chiquito, con sus primeras experiencias, con las primeras palabras que escucha, va construyendo representaciones del mundo en su cerebro. Esas ideas van creciendo y creciendo en su cerebro y a través de los procesos intelectuales, pues pensamos. Esos dos ingredientes del pensamiento, de las representaciones, las ideas y los procesos mentales, con la interacción de los dos ocurre ese pensamiento y esas ideas generalmente viajan en el lenguaje verbal, en las palabras. La palabra es el vehículo del pensamiento. Los otros lenguajes también, como el lenguaje de la imagen, pero la palabra es tal vez el vehículo más utilizado, el que más usamos para pensar. Y obviamente para comunicarnos. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? ¿Cómo se desarrolla la palabra en los niños pequeños? ¿No? Yo quisiera invitarles a reflexionar sobre estas tres ideas importantes. La primera es que es una conquista personal. No es algo que enseñamos de afuera para adentro, es una conquista de cada niño, así como caminar. O sea, podemos estimular a los niños a que caminen, pero realmente ellos un día conquistan el pararse y un día conquistan el dar sus primeros pasos, así mismo con la palabra. Es una conquista que nosotros debemos estimular y cuidar mucho, pero que el niño debe sentir que él lo logró. También es importante saber que este proceso, sea en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito, va de la comprensión a la producción y no al revés. Es decir, el niño debe pasar, el bebé escucha tanto lenguaje desde antes de nacer, desde que es un feto, y después de un largo tiempo de escuchar y crear comprensiones de esas palabras que escucha, empieza a producir, empieza a hablar. Entonces, la labor del entorno es nutrir muchísimo esa comprensión, esa adquisición y asimilación para que después
el lenguaje que logre producir el niño sea lo más rico posible. Y la otra idea es que este proceso se apoya fuertemente en la imitación, en la interacción con el otro. Si no es en interacción con sus padres, con su familia, con sus cuidadores, con sus hermanos, entonces no hay una manera de que el niño desarrolle su lenguaje, y desarrollando su lenguaje va a desarrollar su pensamiento, y desarrollando su pensamiento va a desarrollar su inteligencia. Es como una inmersión, como meterle en una piscina, pero meterle en una piscina de lenguaje. Antes de hablar de la relación de todo esto con la lectura, una idea que para mí es fundamental y que no me gusta dejar de compartir es esta del poder que tiene la palabra. Porque con los niños pequeños ese poder es demasiado grande. Las palabras no solo dejan huellas, ¿no? Son como una sentencia y tienden a cumplirse como una profecía. El impacto del lenguaje en el desarrollo emocional es definitivo y deja huellas para toda la vida. Creo que todos debemos ser conscientes de que con nuestras palabras marcamos a los niños, a los bebés y a los niños y también a los adultos, los podemos marcar para toda la vida. Estas imágenes, este golpe de la palabra puede ser terrible y creo que debemos estar muy conscientes de que debemos evitarlo. Tenemos que ser muy conscientes de cómo hablamos, cómo nos referimos a los niños y a los bebés, incluso desde antes de nacer. Estas tres ideas para mí son tal vez las más importantes. La primera es la necesidad de acompañar con un lenguaje natural y estimulante las diferentes interacciones con los niños, ¿no? No hablar artificial, aguaguado, hablarles de manera natural. Esta segunda es la más importante, ¿no? Serenidad, respeto, ser conscientes de que estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestro lenguaje corporal, pero sobre todo les invito a pensar en esta diferencia entre el ser y el estar, que tenemos por suerte en nuestro idioma, ¿no? Es muy difícil, es muy diferente que uno le diga a un niño, eres desordenado, a que le digas al niño, hoy día estás un poco desordenado, ¿qué crees que podemos hacer para que mañana estés menos desordenado? El primero es una sentencia, eres así y tal vez muy difícil vas a cambiar. El segundo no, el segundo es un estado que puede cambiar, como cuando yo estoy enfermo y mañana puedo estar sano. Entonces, los papás, las mamás, los abuelos, los cuidadores, los educadores, debemos tener mucho cuidado cuando usamos esas sentencias de eres agresivo, eres desobediente. Mucho cuidado con eso. Esas palabras dejan huellas para toda la vida. Tal vez aprendamos a usar un poquito más del estar. Hoy puedes estar así, mañana cómo puedes estar. Y lo otro es lo que les decía al comienzo, no darles pensando, más bien usar con los niños un lenguaje que les invite a imaginar, que les invite a pensar, ¿no? Evitar un poco nuestro lenguaje, mucho de dar órdenes e instrucciones, y más bien usar un lenguaje más abierto, por ejemplo, con preguntas. En cosas muy simples de la vida diaria, como uno les dice a los niños, a lavarte los dientes. Tal vez en lugar de eso podemos decir, ¿qué nos toca hacer ahorita antes de dormir? ¿Qué nomás hacemos antes de dormir? Entonces, invitamos a pensar con una pregunta. Con una orden directa, damos instrucciones, tal vez enseñamos a obedecer, pero no invitamos tanto a pensar o imaginar. El simplemente usar más preguntas cuando hablamos con los niños ya les va a invitar a pensar. Entonces, en esta primera parte, digamos, con estas tres ideas, lo que quiero es enfatizar el poder de la palabra en el desarrollo emocional de los niños. Porque si esa parte emocional está mal, pues seguro que va a estar mal el lenguaje y el pensamiento también. Y ahora sí hablemos del tema central, que es el desarrollo entre la lectura para el pensamiento y para el desarrollo de la inteligencia de los niños. Esta imagen me encanta porque creo que transmite lo que a mí me gustaría decirles, ¿no? Esa naturalidad. Leer debe ser un acto natural, no didáctico, no escolarizado, no forzado. Debe ser espontáneo y debe ser placentero. Ahí se los ve tan relajados, tan felices. Y el bebé, miren cómo imita hasta la posición corporal de su cuidador o de su padre, ¿no? Esa naturalidad, esa espontaneidad, ese placer es el que debe marcar a la lectura
siempre, pero más especialmente en los primeros años. Si es un acto forzado y escolarizado, va a tener un efecto contrario al que queremos. Queremos esto, queremos que leer a los bebés, leer a los niños pequeños con amor y deleite, haga que ellos creen un vínculo afectivo para siempre con la lectura. Aquí tenemos más imágenes muy bonitas de cómo debería ser la lectura con los niños. Sobre todo, feliz, placentera, no escolarizada. ¿Por qué es importante leer para los niños? Las investigaciones han demostrado todo esto. Leer para los bebés desde antes de nacer. No podemos esperar a que aprendan a leer en la escuela. No, esto tiene que pasar desde antes de que nazcan y con mucha fuerza en la primera infancia. ¿Por qué? Porque la investigación demuestra que leer permite un mayor desarrollo de la habilidad para estructurar y ordenar el pensamiento. Es decir, de esas representaciones que hablaba al comienzo, de las que está hecha el pensamiento, el leer, ¿qué hace? No solo enriquece la cantidad de representaciones del mundo y comprensiones del mundo que los niños construyen en su cerebro, sino que también permite que éstas sean más estructuradas, más ordenadas. Sin duda, leer amplía el desarrollo del vocabulario y obviamente tener un amplio vocabulario va a permitir una mucho mejor comprensión de la lectura y una mucho mejor expresión también. Aunque no parezca, también se ha demostrado que los niños que están habituados a leer por placer y que tienen ese vínculo con la lectura tienen mayor seguridad y autoconfianza, tienen una mayor comprensión de la naturaleza humana, porque los libros hablan de eso, de cómo somos las personas, de qué conflictos enfrentamos, de cómo nos llevamos, de cómo solucionamos nuestros problemas. Entonces, a través de la lectura, pues vivimos, nos ponemos en los zapatos de muchas otras personas diferentes a nosotros y eso nos da una mejor comprensión de la naturaleza humana. Nos hace más sensibles, y más tolerantes, porque los libros nos conectan con formas de vivir, formas de creencias, formas de alimentarnos, formas de todo muy diferentes a la nuestra. La lectura nos lleva en un viaje por el mundo y también permite un mejor desarrollo de la concentración y la disciplina. Creo que estas son razones más que suficientes para que los adultos que estamos criando a los niños, los que rodeamos a los bebés, nos animemos a leer con ellos, a leer para ellos con esa manera placentera y natural y espontánea de la que hemos hablado. Estas diapositivas solo enfatiza lo que les acabo de decir. Para que pueda funcionar esto, la lectura debe ser de todos los días, pero solo por placer. Y los libros tienen que ser de calidad. Me imagino que ustedes estos días han podido aquí en la feria ver libros de inmensa calidad. Mientras más placentero sea y más interesante resulte para los niños, entonces va a tener el efecto que queremos. Dos recomendaciones muy chiquitas, pero muy prácticas, es esta de no disminuir el vocabulario de los libros. Muchas veces los adultos pensamos que los niños no van a entender y cambiamos la palabra del libro para hacerle más simple. No, lea lo que está en el libro y el niño va a preguntar qué significa eso o qué es eso si es que no entiende la palabra. El libro debe jalar el vocabulario hacia arriba, no hacia abajo, como podemos hacer si simplificamos el lenguaje pensando que el niño no va a entender. Ahí le estamos dando pensando, en lugar de ayudarle a pensar, ¿no? Y también dar espacio para que los niños, entre comillas, lean solos. Que lean solos, que manipulen los libros, que los puedan disfrutar, ¿no? Ellos intuyen e infieren mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Y finalmente les quiero dejar con una reflexión. Pensemos en un niño de 5 años, ¿no? Que está por entrar a primero de básica, empezar su escolaridad formal. Un niño que durante sus 5 primeros años de vida, en su casa, en la casa de sus padres, de sus abuelos, en el centro comunitario, en la guardería, le han leído muchos libros para niños y le han permitido observar muchísimos libros para niños, 200, 300, 400, 500 libros para niños. Traten de imaginar cómo será el cerebro de ese niño, al que le han leído cientos de libros para niños, de esos sencillos que ustedes han visto aquí en la feria. Ahora piensen en otro niño
que tiene la misma edad y al que no le han leído libros, ¿no? Está perfectamente preparado con las 5 vocales. En la guardería han gastado horas de horas de horas en enseñarle A, E, I, O. ¿Cómo estará ese cerebro? ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos dos cerebros para enfrentar la vida? Primero la vida real, pero también la vida académica. ¿Cuál de los dos cerebros va a estar muchísimo mejor preparado para enfrentar lo que significa la vida de la escuela y empezar a aprender matemáticas y sociales y naturales y física y química y etcétera, etcétera? No, la diferencia entre los dos es inimaginable, es inmensa. Y de acuerdo a lo que creo que dicen las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro, si no aprovechamos esos 5 primeros años, les estamos dejando a esos otros niños con una desventaja para siempre. Entonces, cuando se trata de estimular el lenguaje, creo que debemos pensar que nos conviene más gastar el tiempo en enseñarles a los niños rayitas, palitos o A, E, I, o realmente leer, disfrutar de leer un buen libro para los niños. Y con los libros sumar la tradición oral. Creo que la tradición oral es algo que debemos recuperar, no solo que nos da una inmensa posibilidad de placer, de reír, de ironía, de buen humor y de recuperar nuestra cultura y nuestras tradiciones, sino que todas esas rimas, retahílas, dichos, chistes, trabalenguas, les dan a los niños un desarrollo del intelecto muy grande, les hace esta parte como hasta irónica, les hace por intuición desarrollar muchísimas capacidades intelectuales. Así que creo que, Laura, te agradezco y por ahora voy a parar ahí. Fantástico. Un placer, profe, un gusto oírla, un gusto compartir todo lo que nos ha dicho. Ahora vamos con el doc y luego vamos a abrir preguntas para que todo lo que están pensando ahora se convierta en una pregunta y nuestros especialistas tengan la posibilidad de enriquecernos con sus respuestas. Adelante, doctora Arocha. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la feria, al grupo también de infantil, que nos brinda esta oportunidad de poder conversar acerca de los avances que se están dando en materia del estudio de quiénes somos nosotros y de cuáles son nuestras posibilidades y oportunidades de desarrollo en la vida. Y por supuesto que dentro de eso, como claramente nos lo ha dicho Mónica, ¿verdad? Está el papel fundamental de la lectura como alimento fundamental y básico para el desarrollo de nuestras habilidades y nuestras competencias humanas típicas, ¿verdad? Como son las competencias afectivas, las competencias cognitivas, las competencias motoras y las competencias de interacción humana. En este siglo XXI, el gran salto cuántico que se ha dado en la ciencia es lo que estamos llamando la convergencia de saberes. Convergencia de saberes que incluso la misma UNESCO, por ejemplo, ha recomendado ampliamente para el estudio de una salud verdadera se incorpore la educación y las ciencias sociales como pilares importantes para su desarrollo, ¿no? Dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud, de que la salud es el estado máximo de bienestar biológico, psicológico, social y espiritual, juega un papel muy importante esta convergencia de saberes. ¿Y a dónde nos ha llevado esta convergencia de saberes? Esta convergencia de saberes nos ha llevado a determinar cuáles son las distintas funciones que nuestros órganos que nos componen contienen, ¿no? Por ejemplo, yo suelo decir que los pulmones, el sistema respiratorio, es un sistema que nos permite capturar aquellos gases que son esenciales para la vida, concretamente y predominantemente el oxígeno, ¿no? Esa es la función del sistema pulmonar. La función del sistema nervioso central, que está encabezado, está dirigido por este señor que tenemos acá, ¿verdad? Por esta representación de lo que es el cerebro. Es el órgano encargado de tomar todas las decisiones que tomamos en todo momento.
Decisiones, por ejemplo, de si vamos, cuál va a ser nuestra frecuencia cardíaca, decisiones de cuál va a ser nuestra tensión arterial, decisión de cómo voy a metabolizar determinado alimento que he ingerido y hacia dónde va, ¿no? Y eso en el nivel automático. En el nivel inconsciente tenemos las decisiones fundamentalmente de carácter afectiva. A quién queremos, a quién no queremos, qué nos resulta atractivo, qué nos resulta más bien motivo de rechazo, por ejemplo, ¿no? Y en el nivel consciente también el darnos cuenta de cómo estamos utilizando nuestro pensamiento, que como acertadamente ha dicho Mónica, yo lo anoté por acá, ¿verdad? La palabra es el vehículo del pensamiento. ¿Mm? Entonces, en la palabra nosotros recogemos, sintetizamos, la palabra se convierte como una especie de caldo de toda esa información de orden cognitiva, afectiva, motora, de apreciación de la vida, y lo comprime en ese elemento que llamamos palabra, y que afortunadamente a través de la creación del alfabeto podemos también imprimir sobre una superficie, ¿no? Imprimir sobre una superficie, y por lo tanto cuando nosotros vemos esa palabra, inmediatamente nuestro cerebro conecta con todo el montón de experiencias que tenemos asociados con ella. Eso es lo que le da precisamente el carácter importante a la educación, ¿no? La educación como un paso fundamental en nuestras vidas. Aristóteles solía decir que la educación es el proceso mediante el cual nosotros canalizamos nuestros pensamientos, nuestras disposiciones anímicas, nuestros valores, nuestras creencias en un sentido ético. Es decir, en un sentido donde nosotros nos incorporamos a la red social como un elemento, como un ciudadano de construcción de una vida cada vez mejor. Esa es la esencia de la educación, que por supuesto, al día de hoy, la cultura obedece a una tradición escrita, una tradición donde convertimos esas funciones de esta hermosa pelota de grasa, en una pelota de grasa básicamente nuestro cerebro, lo transforma entonces en una facultad de vivir armónicamente, de vivir con un sentido optimista de la vida, o al contrario, convertirlo en otra cosa. Por eso la palabra es central en todo esto. Y una de las cosas interesantes que la investigación ha mostrado es que, fíjense, nuestro cerebro tiene dividido en sus componentes, tiene divididas funciones que nos inclinan hacia una cosa u otra. Lo que ustedes ven acá en azul, esta primera parte frontal de acá en azul, es la encargada de lo que ha estado mencionando Mónica, es la encargada de precisamente el pensamiento, la elaboración de ideas, la conexión de ideas, lo que me permite tener, digamos, recursos para afrontar cualquier cosa que ocurra en la vida. Por eso es tan importante la lectura. ¿Por qué? Porque a través de la lectura nosotros enriquecemos nuestras posibilidades de decisión. El que más lee tiene más posibilidades de decisión. El que menos lee tiene menos posibilidades de decisión. Pero no solo eso, sino que conecta esta parte roja que ustedes ven acá en el centro, además curiosamente ubicado en el centro de nuestro cerebro, es la que tiene que ver con los aspectos emocionales, con los aspectos afectivos, que a su vez se conecta con estos aspectos de ideas, de pensamiento. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que nosotros leamos, conectemos esa parte afectiva con las ideas que estamos desarrollando.
porque esa parte afectiva se va a convertir en el motor para que yo siga leyendo, para que yo me interese cada vez más en la lectura. Esa hermosa foto que montaste allí, Mónica, me conmovieron, ¿no? De ver esos padres con esos hijos, ¿verdad? Ya de una vez sembrándole, incluso antes de que sepan qué es la lectura, ya conectando el corazón con el elemento visual del libro, ¿ya? ¿Qué es lo que se está creando ahí? Se está creando un nexo afectivo, un nexo emocional. Emoción significa aquello que me mueve hacia. Es decir, lo que sirve de gasolina para que yo busque algo en específico. Entonces, el niño que desde pequeño tiene contacto con los libros, que de pequeño tiene un contacto afectivo a través de los padres, mediado por los padres, hacia la palabra, es un niño que, bueno, va a tener mucho más oportunidades, mucho más posibilidades de la felicidad en su vida futura. Y ahí esa clave es fundamental. Recuerdo las palabras de un gran poeta. No tenía más opción sino que ser poeta, ¿verdad? Eugenio Montejo, un gran poeta latinoamericano, reconocido internacionalmente, que en una entrevista dijo: mi gran sorpresa al llegar a la escuela fue descubrir que el universo completo cupiese en 26 caracteres. Qué maravilla, ¿no? El universo completo cabe 26 caracteres. Dependiendo de esos caracteres, no son otras cosas, sino las letras, ¿verdad? Con las letras yo puedo hacer un juego matemático que consiste en combinarlas y permutarlas para que me hablen acerca de la vida, para que me hablen acerca del mundo, para que me hablen acerca de lo existente y para que me hablen acerca de mis oportunidades de ser feliz, de vivir con armonía, de vivir en un mundo que sea un mundo armonioso. Eso es el secreto de la palabra. El secreto de la palabra está en que en ese juego matemático, ¿verdad? Donde yo combino, mezclo, voy combinando, voy haciendo como esto, un Lego, ¿verdad? Un Lego de asociaciones de ideas y sentimientos y emociones que me van a conducir a que yo tenga una vida más plena, más vivible, más armoniosa, más feliz. Ese es el rol de la lectura que hoy en día ratificamos a través de los diferentes estudios científicos, filosóficos, humanísticos, confluyendo alrededor, como les digo, de este maravilloso órgano que es el que nos coordina todas las acciones que podamos emprender. Creo, Laura, que con esta introducción, entonces podemos entrar en otra etapa de diálogo, de conversación, de intercambio de ideas y de preguntas y respuestas. Gracias, gracias. Así es. Está abierto entonces el espacio para escuchar y para conversar acerca de las respuestas que les vamos a dar a sus preguntas. Díganme qué les parece interesante que les conversen nuestros especialistas. Hay una frase, no hay preguntas hasta ahora, hemos sido muy claros. Hay una frase que a mí me parece que es interesante para seguir en este diálogo y que la dijo el gran filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. Él dijo: los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Le ha dado la vuelta a esa frase, yo creo que le da la vuelta todos los días, alguien la dice, y la dice en el sentido de que, bueno, tus palabras, tu lenguaje, el mundo que tú tienes es del tamaño de tu lenguaje. ¿Cómo es
esta expansión de la palabra hace que nosotros hagamos, a su vez, que los niños puedan expandir el mundo. Bueno, no sé, Mónica, si quieres comentar algo al respecto. Bueno, creo que solamente diría que creo que es así. Es así. Y creo que digamos, el tamaño de mi lenguaje no solo correspondería al tamaño de mi mundo, sino esencialmente a la característica, a la esencia. Es decir, yo creo que entendemos el mundo o interpretamos el mundo con esas representaciones e ideas previas que fuimos construyendo desde antes de nacer. Entonces, creo que sí es determinante. Yo creo que la comprensión o la interpretación de una experiencia que nos pasa o de una vivencia viene más de adentro hacia afuera que al revés. Es decir, desde nuestros preconceptos, nuestras preideas, interpretamos el mundo, y por eso es que nuestro lenguaje limita mucho, le pone límites a nuestro accionar también. Entonces, creo que esa es otra dimensión de por qué es tan importante estimular el desarrollo del lenguaje de los niños a través, por ejemplo, de la lectura. Excelente. Sí. Doc, ¿usted quiere agregarle eso? Ya nos llegó una pregunta. ¿Quiere agregar un poquito más a esa frase maravillosa que todos los días nos da vuelta en la cabeza de cómo podemos ampliar el mundo a través del lenguaje de un niño y de nosotros mismos, como vimos desde el inicio? Sí, fíjate que, por ejemplo, los que trabajamos en clínica, es decir, los que atendemos, por ejemplo, dificultades de orden emocional, dificultades de orden relacional entre las personas, generalmente hay una mutilación de la palabra. Cuando la persona está sufriendo algo que no puede ubicar correctamente porque falta la palabra, porque la palabra nos permite esa ubicación dentro de nuestro mundo, nos permite ubicar qué es lo que está sucediendo. Primer paso importante para el cambio. Y es una de las armas fundamentales nuestras. Cuando logramos que la persona ponga en palabras lo que está viviendo, ya sea internamente en relación con otro, eso nos hace también concluir que no solo la palabra nos sirve para entretenernos, la palabra no solo nos sirve para resolver situaciones en la vida de afuera, sino para resolver también problemas profundos que uno tenga o problemas de relaciones entre los seres humanos. Porque también ahí en la dimensión social construimos lenguajes y es lo que nos da origen a las distintas culturas, ¿verdad? Las distintas culturas se conforman alrededor de la palabra que maneja como cultura. Y dentro incluso de la misma cultura hay subculturas, hay grupos que se constituyen, por ejemplo, los grupos de admiradores de la obra de Jorge Luis Borges, entre los cuales me cuento, ¿verdad? Desarrollamos un lenguaje, una riqueza de lenguaje dentro de esa minicultura, podríamos decirlo así, o subcultura, que hace que haya una mayor interacción y compenetración entre los distintos componentes del grupo. Por eso la palabra es central en todas las cosas de la vida. Y Wittgenstein, precisamente, fue quizás uno de los que estudioso más profundo acerca del papel del lenguaje, de la palabra en la vida cotidiana. Y por eso terminó afirmando algo como eso: el mundo es del tamaño de mi lenguaje. Tenemos dos preguntas, Mónica, doctor. Vamos a hacérselas, o se las voy a hacer las tres para que nos dé tiempo de repartir el mismo espacio y que las podamos contestar. Una es beneficioso la lectura digital, la lectura en forma virtual? La segunda pregunta es, un docente, ¿cómo puede estimular el lenguaje? Que precisamente es de lo que hemos venido hablando. La palabra y la lectura, la lectura de cualquier forma, esta sería más o menos el orden de la respuesta. Y la tercera es, ¿qué consecuencia puede tener
leer con un niño de 3 años un libro que no es para 3 años o que es inapropiado para su edad. Ya, sí. Ajá, Mónica. ¿Empiezo? Primero las damas. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que el formato digital es otro formato. Tal vez nunca va a tener la riqueza, la dulzura que tiene el libro físico, más que por el contacto del libro físico, por el contacto humano. Por ejemplo, un bebé o un niño leyendo en el regazo de su mamá o de su papá o de su cuidadora, o de su maestra, con ese calor humano y el contacto, el olor del libro, creo que nunca va a ser sustituido por el formato digital. Sin embargo, los niños cada vez están más acostumbrados a ese formato, así que yo creo que no tiene nada de malo acercarnos a la lectura por el formato digital, siempre que el niño lo acepte, siempre que sea placentero para el niño, nunca obligado, peor si es un niño pequeño. Y eso va con la otra pregunta también respecto a qué es un niño, entre comillas, qué es un libro, entre comillas, apropiado para un niño. La verdad es que yo creo que el mejor juez para eso es el propio niño, ¿no? Los niños se alejan de un libro que no es para ellos. Si un adulto empieza a leer con ellos y el niño no entiende nada, no conecta, el niño se para, se da la media vuelta y se va a buscar qué hacer, se va a jugar con otra cosa. Entonces, los padres obviamente los padres tienen criterio, los maestros tienen criterio para buscar libros de acuerdo a la edad, el tamaño de la ilustración, el tamaño de la letra, la trama, la temática. Sí tenemos ciertos criterios adultos que usamos, pero sobre todo tenemos que mirar la reacción del niño. Si el niño conecta, se le ven los ojos. Si el niño te dice, léeme eso otra vez, ese libro definitivamente sí es para ese niño, porque él conectó. Si el niño se para, se da la media vuelta y se va, jamás obligarle, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños no podemos hacer de la lectura una obligación. Si los niños no tienen hábito, pues hay que empezar, pero hay que empezar conquistándoles. Es conquistarles con un libro hermoso que les llegue al corazón y que el niño diga, léeme otra vez. El rato que encontraste uno que el niño te dice, léeme otra vez de ese, ahí ya pegaste gol y tienes que buscar otros libros similares, cómo le vas a ir enganchando. Y si todavía no se engancha con el libro, intentar la tradición oral, las rimas, los chistes, las retahílas, esas que les hacen morirse de la risa, con esas, y después haces que esa la vea impresa, que esa retahíla que ya oralmente la sabe, la vea impresa y ahí empiezan a conectar. Eso es lo que diría. Entonces propongo que demos las respuestas de Mónica y pasemos a otras preguntas porque el chat se está activando mucho para no repetirnos, ¿no? Y saber que a las 3 en punto, a las 4 en punto, vamos a finalizar. Por si a alguien no le queda la respuesta a su pregunta, nos disculpa. La otra pregunta sería que las redes sociales están impactando en el lenguaje de los niños. Y la pregunta es que si eso no es un retroceso del lenguaje. Y la siguiente es, hay un niño que siempre quiere el mismo cuento, él quiere los 3 cerditos. ¿Qué se puede hacer? Porque se disgusta cuando se lo cambian. ¿Qué le parece, Doc, si nos contesta usted esto? Muchísimas gracias por los mensajes, por las felicitaciones. Las personas que están participando están encantadas con los ponentes, con el trabajo. Y nos quedan unos 10 minutitos, así que, doctor, se administra por si acaso. Okay. Sí, ahí nos pusieron el reloj, qué bien. Mira, este órgano no sabe sino aprender. Él lo único que puede llevar a cabo es aprender. Ahora, ¿qué aprende? Aprende emociones, aprende pensamientos, conecta unos con otros. Por lo tanto, es muy importante el estado emocional en el cual se coloca el niño para animarlo a la lectura. Fíjate que hoy en día sabemos que el estrés es la resultante de cuando nosotros vivimos un estímulo como amenaza. Cuando nosotros lo vivimos, un estímulo como algo curioso, es cuando se escapa el entusiasmo. El entusiasmo que nos va a conducir al interés, que nos va a conducir a la búsqueda de qué está ocurriendo allí. Yo me recordaba de un gran amigo, ¿no? Que hoy en día es un gran librero, ¿no? Bueno, lo voy a mencionar, él se llama Roger Michelena.
Y Roger en una oportunidad me contaba, me decía, él es uno de los grandes amantes de la lectura. Ese, bueno, lee de todo y lee 40 libros en una semana. O sea, realmente cuando uno quiera saber algo de lectura, puede consultar a Roger. Y yo le preguntaba, oye, Roger, ¿y cómo nació en ti esa pasión por la lectura? Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, cuando era niño, castigaban, cuando hacía alguna travesura, y me castigaban en una biblioteca. Y como me aburría como una ostra, un día se me ocurrió, bueno, empezar a sacar libros y pasar las páginas. Y pasando las páginas se abrió un mundo delante de mí. Entonces fíjense qué interesante, porque lo que estaba, digamos, establecido como que iba a ser un castigo, para él se convirtió, gracias al aburrimiento que le produjo, interés y curiosidad por aquellas cosas que estaban allí, por aquellos papeles que estaban amontonados en esos estantes. Y comenzó a buscar, y así pasaba horas, castigado, entre comillas, pero que él descubrió el entretenimiento, él descubrió el entusiasmo allí, por sus propios medios. Es un accidente, yo digo que fue un accidente afortunado. No tenemos que esperar a que ocurran accidentes, sino que nosotros podemos guiar. Entonces, el paso, cuando estemos con un niño y queremos que se enamore de la lectura, es presentarle la lectura como una novia o como un novio. Es decir, algo en lo cual tú vas a descubrir que se va a abrir un mundo, como decía Eugenio Montejo, ¿verdad? Descubrir que el mundo, todo el universo, está allí y que yo puedo acceder a él a través de la lectura. Entonces tenemos una pregunta todavía que tiene que ver con si es un retroceso que el lenguaje de las redes, ya sabemos, no solamente el lenguaje que se usa, sino la ortografía, no va a ser una manera de echar para atrás todo en el desarrollo del lenguaje. ¿Te parece, Mónica, si nos contestas esta pregunta? Sí, yo creo que son lenguajes diferentes. Es decir, yo creo que el lenguaje de las redes es un lenguaje, sí, distinto al que normalmente vamos a encontrar en un libro o, por ejemplo, diferente al que usamos cuando hablamos con nuestros mayores. Yo creo que los niños deben ser expuestos a todas esas realidades del lenguaje porque la lengua es una cosa viva, es una cosa que está viva y la sociolingüística nos dice que no debemos tratar peyorativamente ninguna lengua o variedad lingüística. Entonces, los niños tienen que saber que existe el lenguaje de las redes y me comunico con ese cuando estoy en las redes, pero tienen que tener acceso a otros mundos, submundos del lenguaje, otro tipo de vocabulario que van a encontrar en los libros de ciencias, otro tipo de vocabulario que encuentran en los libros de literatura, otro tipo de vocabulario que usan cuando hablan con sus mayores. Entonces, lo que hay que hacer es esa inmersión en esos mundos del lenguaje, sin satanizar ninguno, porque son producción del ser humano y por tanto o sea, son parte innegable de la vida. Entonces hay que sumar, no restar ni prohibir el uno o el otro. Pero sí creo que si los chicos, los niños y los jóvenes no se ven expuestos a otros lenguajes, pues, y están supeditados únicamente al de las redes, sí creo que les cuesta más cada vez entender, por ejemplo, el vocabulario que encuentran en determinados libros de literatura o también de ciencias, ¿no? Por eso también es importante que desde bebés leamos no solo literatura, sino también libros informativos sobre cosas de ciencias, de sociales. Doctor, ¿podría contestar esta pregunta que ya nos la hacen 2 veces y no la hemos contestado? Muchas gracias, Mónica. ¿Está bien que solo le lea el cuento de los 3 cerditos? Ok. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que el niño pasa por una etapa donde necesita asegurarse. ¿Por qué? Porque el mundo es muy inestable. El mundo es muy inestable. La realidad es cambiante y amenazante a veces, ¿no? Somos seres vulnerables.
Entonces, él pasa por una etapa, ¿verdad? Generalmente entre los 3 y los 5 años, donde necesita asegurarse de que domina los mecanismos de sobrevivencia están mediados por los padres, por supuesto, el niño de corta edad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se aferra a historias, se aferra a historias. Entonces, por eso no vuelve, incluso muchas veces el niño corrige, si el padre le cambia las palabras del cuento, él le dice, no, esa palabra no, es otra, ¿no? Porque es una manera de buscar asegurarse de eso. Cuando un niño se prolonga en la edad y tú ves que sigue insistiendo con eso, es porque no tiene otras seguridades. Por ejemplo, la seguridad de la constancia de que los padres lo van a proteger, lo van a cuidar y lo van a hacer crecer como un sujeto adulto sano. Ese es otro de los pilares fundamentales, brindarle la seguridad y el amor de que él no va a correr riesgo. Porque instintivamente el niño sabe que él es muy vulnerable. Un niño sabe intuitivamente que si a él lo dejan solo va a morir. Eso va en la escala física de sobrevivencia, ¿no? Y por eso es que sufre tantos temores. Por eso también a veces tienen, por ejemplo, esta fobia a la noche, a la oscuridad, el desarrollo de fantasía o historia fantasmas o cualquier cosa, ¿no? Y es un indicador, por lo tanto es un indicador. Cuando el niño pasa de los 4 o 5 años y persiste en que el cuento tiene que ser el mismo, ojo con eso porque puede ser que él sienta inseguridad por otra cosa. La llegada de un hermanito, el que el hermano mayor crece más rápidamente, el que los padres se pelean, un montón de cosas que pueden incidir para que él sienta que su vida corre peligro. ¿Ya? Por eso es importante tener en cuenta. Ok, Es como entonces, que se aferran la cosa alrededor del cuento. perfecto, ¿no? En este momentico que nos queda, además de agradecerles a todos los que han hecho posible que el conversatorio haya fluido como lo ha hecho, que son los participantes, les agradecemos. Y hay dos cositas que vamos a comentarles rápidamente para que no se queden en el aire. Lectura para adolescentes y cómo incentivarla. Esta noche es la noche de los booktubers. Es raro ver un booktuber que sea ya mayor. La mayoría de los booktubers son gente joven que hace videos, son los youtubers, pero de libros. Esa es una manera excelente de incentivar y por supuesto que es maravilloso que lean los adolescentes. Y otra manera muy interesante es leerles, porque los intríngulis del lenguaje son tan complejos que llegar a ese nivel de abstracción para disfrutar la lectura requiere de mucha práctica. Y si nosotros le leemos, los adolescentes van a poder descansar de la necesidad de entender esas ironías, esos oximorones, todo lo que hay ahí abajo para poder pasar a la felicidad. Los felicito, Mónica y Doc. Tenemos muchos comentarios hermosos. Gracias a todos por haber participado. Nos despedimos y seguimos en la Feria del Libro. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti por la super. Gracias. Suerte. Mil gracias. Chao, chao. De esta forma concluimos el conversatorio Lectura y Desarrollo Cognitivo, Cerebro, Bebé, Palabra. Esperamos haya sido de su agrado. Les recordamos que hemos colocado el link para descargar el libro Antología, Cuidemos Nuestro Planeta, en el apartado de preguntas y respuestas. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto. Ingresa a www.filquito2020.com. Completa tu registro.
Recibirás un mail de acceso en tu correo. Revisa el spam. Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones.